Indiana Jones es una saga de películas que ha marcado un antes y un después en el cine de aventura. Desde su icónico personaje hasta la dirección de Steven Spielberg, la trilogía del Hombre del Sombrero es hasta el día de hoy un estándar de calidad en el cine. Hasta el estreno del Reino de la Calavera de Cristal en 2008, donde después de casi 20 años, el héroe regresaba a las pantallas en una nueva aventura que pretendía en su momento, por difícil de creer, ser la última de su historia. Lamentablemente, esta cuarta parte fue la más despreciada de la saga, por el uso del CGI por encima del uso práctico o el guión, que se alejaba de objetos míticos como el Santo Grial o el Arca de la Alianza por temas de ufología y extraterrestres. Aunque antes del Reino de la Calavera de Cristal, George Lucas y Steven Spielberg tenían contemplado una cuarta película del personaje a principios de los 90. En el lapso de tiempo de 1990 a 1992, George Lucas tenía pensado como idea con esta cuarta parte, expandir el mundo de Indy en su última aventura y había propuesto a los extraterrestres y seres dimensionales como el elemento narrativo de la historia, y Spielberg acordó ayudar a su amigo en hacer esta historia realidad. El guión de esta cuarta entrega pasó por muchos escritos que no convencieron a ambos cineastas, hasta que uno logró atraer su atención. Frank Darabont, el director de cintas como Sueño de Fuga y La Milla Verde, y que en esos años estaba trabajando como guionista en episodios de las aventuras del joven Indiana Jones, había estado en contacto con ambos directores para escribir la nueva entrega de la historia de Indy después de la última cruzada, la cual tendría por título, Indiana Jones y la ciudad de los dioses. Y en palabras del propio Darabont, Spielberg quedó encantado con la historia, al punto en que, por difícil de creer, dijo que era la mejor historia de Indy que había leído desde Los Cazadores del Arca Perdida. Con la historia cronológicamente ambientada a finales de los 50 y cambiando a los extraterrestres para ser entidades cósmicas, que son seres que controlan el universo. Aunque George Lucas no estuvo de acuerdo con la historia, pues tenía muchos momentos de crudeza y algunas escenas demasiado subidas de tono, que no eran muy para todo el público. Y aunque la saga de Indy tuvo momentos aterradores e incluso subidos de tono, como Arnold Todd quemándose por el Arca de la Alianza o Mola Ram siendo devorado por cocodrilos, el director pensó que en esta película se habían excedido, así como no le convenció del todo la idea de que fueran entidades cósmicas en lugar de extraterrestres. El guión de Darabont fue rechazado, y en esos años, Lucas y Spielberg dejaron en pausa el proyecto de la cuarta entrega y se pusieron a trabajar durante los 90 en sus propios proyectos. Desde Spielberg aceptando trabajar en Jurassic Park y la lista de Schindler, hasta Lucas comenzando a escribir la trilogía de precuelas de Star Wars, mientras Darabont recibió el guión de Sueño de Fuga para dirigirlo. Y aquí contaré el guión de Darabont. Comenzaría la película en Nevada, donde veríamos a un Indiana Jones pensando en retirarse, llega en compañía de su compañero, un emigrante ruso llamado Yuri Makovsky, el cual va tras la búsqueda de un grupo de soviéticos que tienen un mapa de un lugar conocido como los dioses en Perú, que llevan a un tesoro desconocido, ordenándole que vaya a un pueblo cercano. Aunque pronto descubre que Yuri no va a donde le pidió, y que en realidad era un espía soviético, viendo cómo estaba a punto de intercambiar el mapa de los dioses por una gran cantidad de uranio y un paquete misterioso entregado por científicos estadounidenses corruptos, el cual contenía algo relacionado con el mapa de los dioses. Indy frustra esto y ocurre una persecución, donde los soviéticos lo capturan y lo dejan a su suerte atrapado en el maletero de un auto donde lo dejarían en una ciudad falsa que servía como prueba nuclear. Aunque a diferencia de la película final, donde Indy entra a un refrigerador para salvarse, aquí Indy consigue escapar antes de que la onda expansiva lo alcance y se esconde en un pozo para evitar ser tocado por la radiación, consiguiendo ser rescatado pero arrestado por el gobierno norteamericano. Ahí, ocurre un interrogatorio, donde le preguntan a Indy si sabía que lo que habían robado los soviéticos con los científicos era algo completamente confidencial y que ocultaba la existencia de seres que iban más allá de la comprensión humana. Al ver que no sabía nada de esto liberan a Indy, dado que les ha ayudado a conseguir objetos inimaginables como el Arca de la Alianza, pero le envían a un agente del FBI para monitorearlo, diciéndole que sus días de arqueología se acabaron, dado que nadie en este mundo ya necesitaba arqueólogos. Diciéndole, el mundo lo necesitó en 1930s, pero esos años se han acabado, usted ya no es relevante para este tiempo, Dr. Jones. Por el escándalo, Indy es despedido de la Universidad Marshall, y dolido por ver que parecía ser irrelevante en un mundo nuevo, ahoga sus penas en el alcohol.
Indy llega ebrio al museo de Marcus Brody, donde contempla desde las vitrinas todos los objetos que coleccionó, desde el Arca de la Alianza, los textos de Atlantis o la Lanza del Destino, hasta los restos de la piedra filosofal, el Fénix de Hierro y el ídolo de la fertilidad Chachapoyano. Ahí es visto por el agente del FBI que le dice que, aunque duele, debe entender que ya no es relevante para este nuevo mundo, aunque antes de hacer más, uno de los agentes soviéticos a los que vio en el principio lo ataca y asesina al agente del FBI, lanzándolo con violencia a las vitrinas. Mientras un ebrio Indy y el soviético pelean, aunque la experiencia del Dr. Jones es alta y consigue apalear sin problemas al soviético, matándolo al lanzarle en la cara el vitral de los otros objetos en el museo, hasta que en ese momento, ve que tiene un boleto que va a la estación Grand Central de Nueva York y en ella, la dirección de a qué edificio debía llegar, escapando de la policía que pensó que Indy había sido el asesino y decidido a ir a ver qué había pasado. Al llegar a Nueva York, el hombre del sombrero llega al apartamento indicado y encuentra lo que Yuri y los soviéticos habían recibido de los científicos norteamericanos. Una calavera de cristal y un mensaje de alguien indicándole que vaya a un hotel. Al llegar al hotel, Indy encuentra a un gángster que le da un pasaporte falso y un billete de avión con destino a Perú, indicándole que debe encontrarse con una persona en el avión que lo estaba esperando. Y al entrar al avión, se encuentra con Yuri, que había ido para llegar a los dioses, y antes de hacer algo, el soviético lo golpea, dejándolo inconsciente mientras los soviéticos van en avión a Perú. Una vez que llegan, Indy despierta y se reencuentra con varios de sus amigos que estaban prisioneros, Marion Ravenwood, Sala y el esposo de Marion, un arqueólogo húngaro llamado Peter Velasco, quien le dice a Indy que lo han capturado a él y a todos ellos, porque necesitan la calavera de cristal para encontrar la ciudad de los dioses, explicándole a Indy que era una selva peruana donde, según las leyendas, los deseos podrían ser realidad, y que Marion y Velasco habían intentado hacer una expedición para encontrarla en compañía de un viejo amigo suyo, el profesor Vernon Oxley, quien terminó desaparecido y que ahora, gracias al mapa de Indy y la calavera podrían llegar pronto. Explicándole que el mapa que tenía Indy se basaba en las icónicas líneas de Nazca, las cuales eran un código que podía ayudarlos a localizar la ciudad. Indy, Marion, Sala y Velasco escapan del campamento soviético y alquilan un avión para fotografiar las líneas, hasta que son atacados por un avión pilotado por Yuri, el cual los persigue intentando derribarlos, hasta que choca con su avión y ambos aviones caen en la selva peruana. Ahí, los cuatro son salvados por un doctor alemán llamado Felix von Grauer, quien les ayuda, captura a Yuri con la ayuda de soldados peruanos y los lleva al campamento de Velasco. Pero antes de ser ahorcado, Yuri habla con el tiránico presidente de Perú, Escalante, jurándole que le ayudará a encontrar la calavera y la ciudad de los dioses. En la historia, Indy y Marion se reconciliarán después de todas las peripecias que pasaron e Indy querría llegar a los dioses para tener el deseo de volver a ser relevante en este mundo. Mientras en el campamento, el compañero de Velasco Porfi les dice que lo han encontrado, e Indy y los otros se encuentran con Oxley completamente desquiciado, con Porfi diciéndole a Velasco que lo habían encontrado y que lo estaba utilizando para que les explicara los símbolos Nazca, y cuando Indy y los otros ya están listos para continuar, los hombres de Escalante llegan en compañía de comandos soviéticos llamados por Yuri, quienes han tomado prisioneros a Indy y a los otros, con Grauer diciendo que todo el tiempo estuvo trabajando para Escalante y que había deliberadamente saboteado la expedición de Velasco, queriendo el cráneo para ellos. Aunque en un momento, todo es interrumpido por el ataque de monos salvajes, los cuales se lanzan para atacar a todos. Cabe señalar que en esta escena, los monos herirían a varios de los personajes y los atacarían de maneras crueles y viscerales. Todos huirían de los monos, desde Velasco y Oxley saltando a los ríos, hasta Indy, Sala y Marion se van en el camión donde tenían a Oxley. La persecución se hace, con los héroes en el camión, los soviéticos a caballo y los soldados peruanos en Irx y algunos que usan botes en el río. El camión en el que van los héroes cae y casi es tomado por los soldados peruanos en sus botes, hasta que llegan a caer en unas cataratas, dejando a los héroes en un árbol caído y dejando caer a los soldados peruanos de las cataratas. Los héroes logran salir del camión, pero este cae, matando a algunos de los que estaban abajo aún con vida. Y aunque estaban vivos, habían sido atrapados por Escalante, hasta que Velasco asesina con una ametralladora a varios de los soldados peruanos y soviéticos, amenazando con que si los tienen prisioneros, jamás encontrarán la ciudad de los dioses, y revelando que él también es un agente soviético, para disgusto de Marion. Aunque consigue convencer a Escalante, quien le exige que los lleve ahí.
Velasco encuentra la entrada a la ciudad perdida, es traicionado por Porfi, quien le dice que no permitirá que le dé algo a los soviéticos o a los americanos, notando Velasco que su compañero se veía extraño, hasta que el grupo consigue salir de ahí, evitando su plan de explotar el jeep. Es cuando entran a la ciudad, donde se percatan del comportamiento de Porfi y de los otros acompañantes, que comenzaban a sentirse abrumados, gritando y diciendo que era un lugar maldito, mientras comenzaban a asesinarse entre ellos ante la impotente mirada de los otros, dando a entender que el lugar era abrumador para personas débiles de ambición o de mente como ellos y que de ahí vino la locura de Oxley. Incluso algunos miembros del grupo tenían problemas, como Indy sintiéndose pesado, Marion sintiéndose cansada o Sala, casi quedando en el suelo y estos dos últimos regresando al convoy antes de que algo le pasara. Nadie pudo soportar la carga de estar en un lugar donde habían dioses. Quedando solo 5 personas, Velasco, Yuri, Escalante, Von Grauer e Indy. Caminarían y llegarían al templo principal con artilugios futuristas y contemplarían varios artilugios de todas las culturas antiguas del mundo, entre ellas un esfique egipcio, viéndose en el centro, 13 esqueletos cristalinos decapitados y el cráneo que llevó Indy en la aventura, le dice a dónde debe ir y el hombre del sombrero lo dejaría donde le pide. Al hacerlo, un mecanismo se activa, mostrando a las 13 momias de aspecto extraterrestre en sus 13 tronos. Mientras una voz sobrenatural pregunta dónde están los otros cráneos, aunque nadie sabe y la voz sin más habla. La voz les revela que él provenía de uno de los seres cósmicos que se quedaron en la Tierra y dieron orígenes a todas las civilizaciones y religiones antiguas, y que, como método de supervivencia, exigieron sacrificios humanos para guardar sus almas ahí una vez que sus cadáveres se descompusieron, pero ahora que ya habían recuperado uno de los cráneos, podrían pedir sus deseos. Von Grauer desea restaurar la grandeza de los nazis, revelando que solo se unió para vengarse de Estados Unidos por su triunfo, mientras el ser cósmico crea un falso Adolf Hitler que se acerca y lo asesina, disparándole hasta matarlo y destrozando su corazón para posteriormente desaparecer. Escalante desea ser temido por todos, y es transformado en una rana venenosa a la que el ser aplasta hasta matarla. Velasco desea saber toda su historia, y en una escena similar a la película, comienza a ver la historia desde sus orígenes, aunque su cuerpo se derrite ante el abrumador exceso de conocimiento que le dio el extraterrestre. Indy va a pedir su deseo de ser relevante, pero piensa en todo lo que vivió, sus aventuras, sus amigos y sabe que tiene que dejar ir ese deseo de relevancia, por lo que solo desea estar con Marion, por lo que Indy queda liberado, cuando el ser le dice que ella también desea estar con él, aunque nota que conforme han muerto los otros el ser al que le pertenecía el cráneo cobra vida pero necesita uno más antes de terminar de transformarse por completo, a Yuri. Indy salva a Yuri, y el ser va a por Oxley, intentando absorber su energía vital, aunque Indy le dispara y mata al ser, salvando a Oxley también. El templo comienza a caer, mientras los héroes toman el esfique y escapan río abajo del lugar, revelando que dentro del templo había una nave similar a un ovni, aunque antes de volar, cae e impacta en la selva explotando y creando una nube de hongo de aspecto nuclear. Indy llega con Oxley y Yuri a salvo, siendo felicitado por Marion y Sala, y con estos golpeando y amenazando a Yuri con que no se acerque de nuevo a Estados Unidos. Al final de la historia, y en Washington DC, Indy queda liberado de las sospechas y recibe una medalla de honor del Congreso, siendo felicitado por el presidente Dwight D. Eisenhower por ayudar a evitar un complot comunista que ocasionó una explosión nuclear en la selva de Perú. Finalizando con Indy casándose con Marion y bailando, con varios de los personajes como Sala, Oxley, Short Round, Willie, Marcus Brody y un ebrio y alegre Henry Jones padre quien canta Fly to the Moon de Frank Sinatra y festejan el logro de Indy. Pero, pese a que el guión fue descartado, fue rescatado por David Coep en la década del 2000, cuando después de tanto tiempo, por fin Spielberg y Lucas hicieron la cuarta parte del Hombre del Sombrero, incluso manteniendo muchas de las ideas que Darabont tenía en su historia o tomando su sugerencia de querer a John Hurt en el papel de Oxley, siendo un ejemplo de cómo una historia puede cambiar en algo nuevo. Pero dime, ¿te hubiera gustado ver Indiana Jones y la ciudad de los dioses?